JD Lo News. Bienvenidos a JD Lo News, el noticiero en el que el Código Penal no se queda solo en los libros, sino que también se relaciona con las noticias del día a día. Nos encontramos con Darío Galvis, abogado penalista. ¿Cómo estás, Doc? ¿Cómo vas? Bien, Doc, viendo todas las noticias de Halloween, todo lo que pasó en nuestro país. Qué cantidad de cosas, ¿no, Sí, Doc? Aquí nosotros impresionante. quedamos cortos en las noticias. Que sí quedó. Nosotros ya sabíamos que podía pasar cosas complicadas. Doc, pero ahora entiendo por qué Caracol dura 4 horas en cada noticiero, Doc. es verdad, Doc, son muchos los temas. Pero bueno, ¿cómo dice el tema de los disfraces? Doc, bien, pues ya como hablamos hace un rato, Doc, ya este día es más para los adultos que Sí. para los mismos niños. Se ha vuelto. Disfraces muy exóticos, gente fiestada viernes, sábado, domingo, lunes, festivo, ¿no? Eso, Demasiado Doc, exóticos, creo que todavía diría siguen yo, celebrando los disfraces. Halloween muchas personas. Sí, Doc. Doc, eso es hasta el 1 de diciembre. Sí, Doc. Bueno, vamos con los titulares del día de hoy. Claro que sí, Doc. La primera noticia que vamos a analizar es que un conductor atropelló y le causó la muerte a 2 motociclistas en Halloween en la ciudad de Bogotá, Doc. Oye, sí, Doc, no, que complique, ¿no? Porque en este caso sí, ellos iban por su carril, todo Sí, el tema, el tranquilos, vehículo al salió, pasó trabajo. al otro lado, saltó, se volcó, hizo y deshizo, Doc, y pues lastimosamente fallecieron 2 personas, Sí. una pareja, tengo entendido. Sí, claro que sí, Doc. Y los responsables, Doc, bueno, ya nos vas a contar más Sí. del tema, Doc. También vamos a hablar de Juan Esteban Moreno, joven estudiante de la Universidad de los Andes, Doc, quien falleció justamente el día de Halloween en una fiesta amaneciendo, Doc. Quien fue asesinado por 2 jóvenes, Doc, quien también estaban disfrazados previamente en la misma fiesta de Juan Sonaba Esteban, Doc. mucho esa noticia, Doc, se le ha dado mucha cobertura y bueno, vamos a ver qué tenemos de ese tema, Doc. La otra noticia que vamos a analizar es que un ex coronel del ejército, Doc, asesinó a su hijo y ex esposa en una pizzería en la ciudad de Pasto. Sí, vi, Doc, lo citó y todo. Lo citó y todo como una cena normal y miren lo que terminó una tragedia. Doc, y vamos a hablar de María José Ardila, Doc, quien fue la persona, la joven de 23 años, quien falleció la semana pasada por aceptar un reto de alcohol, de tomar bastante alcohol en un tiempo récord en la ciudad de Cali, Doc. Sí, Estas son las impresionante ese noticias que tema. vamos a hablar el día de hoy. Doc, la primera noticia que vamos a analizar el día de hoy es el accidente que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá en la madrugada del 31 de octubre en Halloween, cuando un conductor que vemos en un carro, creo que es Volkswagen blanco, Sí. iba y perdió el control, pasó al otro carril y desafortunadamente pues atropelló a unos motociclistas, que eran 2, si no estoy mal, y pues terminaron falleciendo. Esto obviamente se volvió una polémica porque el carro se volcó. Vemos unos videos donde se ve que se está grabando a 2 personas que presuntamente se bajan del vehículo y les están diciendo ustedes están borrachos, fue por su culpa, por su imprudencia, y bueno, genera una polémica impresionante. Pues por un lado obviamente es muy triste ver que una persona va en su moto, la pareja, Sí, Doc, iban por para su el trabajo. carril, todo. Claro, normal, como tú decías al inicio, iban para su trabajo. Doc, sin y ningún tengo problema. entendido que estas personas ya sacaron un comunicado en el cual efectivamente refieren que ellos contrataron a un tercero para que los llevara a su lugar de destino porque ellos efectivamente sí estaban bajo los efectos o las sustancias del alcohol, Doc. Efectivamente, Doc, y lo hicieron en nada más y nada menos que en Noticias Caracol, Doc, algo de manera oficial, donde aparece este sujeto, es un hombre y una mujer, y ellos cuentan, dicen, vamos a dar la verdadera historia, porque por las redes sociales se ha hecho una historia que no es cierta, que Una supuestamente... especulativa. Sí, que no, supuestamente íbamos nosotros, o yo iba conduciendo, supuestamente dice lo que dice la gente, y que en estado de licoramiento, y que cuando se bajan ellos huyen, y que nadie hace nada, y la policía no los captura. Ellos dicen, no, espere. La verdadera historia, según ellos, es que como tú dices, ellos salen de un lugar de partir hasta horas de la madrugada, salen en estado de licoramiento, ellos habían contratado a otra persona que era conocida para que les conduciese el vehículo. Dice él que cuando se monta el vehículo ellos se duermen, ellos llegan dormidos, entonces que ellos no iban percatándose ni la velocidad que iba esta persona. Tengo entendido que es un ciudadano de nacionalidad venezolana, Dicen que, ¿no? Un exacto, extranjero dicen que, que presuntamente, conduce ya, presuntamente venezolano, ya sí. se fugó hacia su país. Eso dicen porque están buscándolo, Doc. Y ellos dicen, las personas que están aclarando que no eran ellos, que eran los pasajeros, que ellos se despiertan ya cuando pues el accidente, obvio, se despiertan. El estruendo, sí. El estruendo. Ellos dicen que se bajan del vehículo y que en ese momento obviamente la primera reacción de él era mirar si su pareja estaba bien. Él dice que obviamente no es relevante, pero que hay unas personas que les están intentando robar el celular, ¿no? Que estaba, entonces él dice, oiga, increíble que en ese momento estábamos así. Claro, nos levantamos, yo miro cómo está mi pareja, miro lo del celular, e inmediatamente una señora empieza a grabar y a decir, mírelos, ellos estaban en estado de licoramiento y miren lo que hicieron. Él dice que en ese momento lo que hace es alejarse con su pareja un poco hacia una bomba de gasolina para hacerse ahí, pero está explicando, oiga, nosotros no íbamos conduciendo, era un tercero, y él fue el que ocasionó este accidente. Eso Finalmente es lo no que se fugó.
No, o sea, ellos obviamente ya están dando la cara, pero quien no encuentran es a la persona que iba conduciendo. Pero y hay un dice, video previo que sí efectivamente demuestra lo que ellos están refiriendo, ¿no? Y que efectivamente Sí, que se montan al momentos vehículo. preliminares se montan ellos en las partes de atrás y efectivamente este tercero ya él está plenamente identificado, Sí, ¿no? porque el mismo sujeto que presuntamente iba conduciendo, que ya dio las declaraciones de que no iba conduciendo, él dice, yo ya di la información a las autoridades de dónde vive, quién es, dónde trabaja, pero sí, claro, al momento o en el lugar de los hechos, cuando se llevó a cabo el accidente, sí dicen algunos testigos que la persona que iba conduciendo, que es el que no sabemos dónde está, él sale, se levanta y él sí huye. Bueno, Él Doc, se va. yo creo que muchos nos preguntamos ¿y qué responsabilidades recaen y sobre quién recaen las responsabilidades? Ya que el directamente implicado, que es este tercero quien manejaba la actividad peligrosa de la conducción, Sí. ya no está y está prófugo en estos momentos y ya seguramente no lo van a encontrar, Doc. ¿Qué responsabilidad recae sobre cada quien? Doc, esa pregunta es importante porque aquí podemos tener varios puntos de vista. La gente puede decir de manera general, bueno, está bien. Y la primera pregunta que viene es, si el que iba conduciendo no iba en estado de alicoramiento, entonces solamente tenemos un accidente y ya, porque claro, tenemos que entender que cuando hay accidentes de tránsito no todo tiene responsabilidad penal, porque Claro. hay muchos que son realmente accidentes, y no se pueden evitar. Pero hay situaciones que podemos evitar si tenemos un comportamiento que no sea imprudente. En este caso pertinente, si la persona que iba conduciendo venía en estado de alicoramiento también, pues claramente va a responder por un homicidio culposo, Obvio. por imprudencia y la infracción al deber objetivo de cuidado. Por ponerse a conducir en ese estado, pues obviamente responde. Pero puede que otras personas digan no, y si resulta que la persona no estaba alicorada, entonces no va a responder. Pues resulta que también responde porque en el video vemos cómo iba manejando de una manera temeraria, iba manejando a alto grado de velocidad. ¿Y qué pasa con esto? Que ¿por qué aquí puede responder por homicidio culposo también? Porque resulta que la imprudencia no solo se va a dar por yo estar tomando licor, Ok. sino que la imprudencia también se da cuando yo no cumplo con las reglas de tránsito. Entonces, si yo iba a alta velocidad, a la velocidad que no se permite, y se produce el accidente, como vimos acá, pues también puede responder por homicidio culposo. Esa es una de las teorías que vemos algo que se llama la culpa con representación. Ok. ¿No? Y es que el resultado es previsible, pero yo creo que lo puedo controlar, ¿sí me entiendes? Entonces, él dice, yo voy a acelerar el carro a lo máximo, yo sé obviamente que mi lógica me hace entender que puedo accidentarme, pero yo me creo que soy Michael Schumacher y yo manejo lo mejor y nadie maneja mejor Y que ahí yo. es cuando dejan ese resultado al azar. No, ahí donde él cree que lo puede, es previsible, ¿sí me entiendes? Es previsible y él cree que lo puede controlar. Ok. Pero el que tú dices también es una teoría muy importante, que es el dolo eventual, ¿no? El dolo eventual es que el resultado es previsible, pero la persona lo deja al azar. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces claro. aquí podríamos tener dos: la culpa con representación, resultado previsible, y él cree que puede evitarlo. ¿Sí me entiendes? O dolo eventual, donde el resultado es previsible, pero él lo deja al azar. Obviamente, si la conducta se demuestra por dolosa, van a ser mucho más años de cárcel. Sí, pero no creo en este caso concreto que se vaya con los elementos de prueba que tienen hasta el momento la Fiscalía General de la Nación. Se denota que efectivamente pues la persona no quería cometer esa imprudencia, ¿no? Y esa negligencia sí obviamente que se denota, pero más allá de todo la intención no era cometer un homicidio, y mucho menos de dos personas. Se nota tanto en una persona como en las que iban en este momento el que se fugó. ¿Mm? Sí. Presuntamente, Doc, la responsabilidad recae sobre él, tanto como esté en estado de alicoramiento como en que no esté en estado de alicoramiento. Nada por la velocidad en que iba. Entonces, lo más seguro, Doc, es que sea culpa con representación, que sea un homicidio culposo, porque fue esa infracción al deber objetivo y cuidado y fue por imprudencia. ¿Estas personas que iban en el vehículo, los dueños del vehículo, tienen algún tipo de responsabilidad? No, Doc, ellos de pronto pueden entrar a responder ya en temas civiles, ¿sí me entiendes? De pronto de demandas de responsabilidad civil extracontractual, ya porque el vehículo era de él, depende del seguro que tenga Ok, el vehículo. sí. Ahí sí. Pero en tema penal no, porque ellos iban en el vehículo. Ahora, ellos dejaron claro algo muy importante y ellos dicen, oiga, nosotros íbamos dormidos. Porque claro, si ellos iban despiertos, Doc, y ellos no, y ven que la persona está manejando así a alta Claro, lo velocidad previenen. y no lo previenen, ahí sí podríamos decir que de pronto hay una responsabilidad porque ellos permitieron que ese riesgo continuara. Es una teoría que puede, pues, hablarse mucho de ese tema, pero de manera general diríamos que quien responde aquí es el conductor. Finalmente, Doc, lo más oportuno es decirle a las personas que no conduzcan en estado de alicoramiento. Aquí llevamos procesos de alcoholemia todos los sagrados días y es evidente, Doc, la cantidad de personas que llegan aquí a la oficina por procesos de alcoholemia todos los días. Pero
hay momentos en los que se excede esa responsabilidad, lo que pasa ahorita en este contexto justamente, y ya no se queda ahí solo en que yo iba en estado de alicoramiento y ya me pusieron un comparendo por alcoholemia, me suspendieron la licencia. No, doc, ahí entran a responder ya en la rama del derecho penal, doc, toda vez que ya hay o lesiones personales, o en este caso que ya hubo un homicidio directamente culposo, doc. Entonces sí hay que tener cuidado. En este caso estas personas hicieron muy bien al contratar un tercero. Sí. Obviamente no se llevó a cabo como querían que se llevara todo el contexto, pero pues finalmente así pasó, doc. Y pues un consejo: no conducir en estado de alicoramiento. Siempre que ustedes estén en estado de alicoramiento, contratar a un tercero para que éste haga las veces del conductor, doc. Efectivamente no importa que le cobren a unos 50, 100 mil, 200 mil pesos. No, y que la gente recuerde algo, que hoy en día tú ves que los que fallecieron son personas que no conocen, pero en un futuro puede ser tu primo, puede ser tu hermano, puede ser tu mamá. Entonces por eso es importante entre todos protegernos. Bien, doc, hablemos de Juan Esteban Moreno, doc, noticia que ha sido muy sonada a partir del viernes 31 de octubre, doc, en la cual pierde la vida este joven estudiante de Ingeniería de Sistemas de los Andes, doc. Finalmente, lo que vemos en las noticias, doc, y en todos los medios de comunicación, es que efectivamente Juan Esteban estaba departiendo con un grupo de amigos en un club nocturno de aquí de Barrios Unidos, aquí entre la carrera 63 y 64 sobre la Caracas, doc. Sí. Before Club creo que se llama. A eso de las 3 de la mañana tengo entendido presuntamente que habían tenido un altercado dentro de la discoteca, pero no se ve bien no hay como una constancia, doc, de que efectivamente haya sucedido ese contexto, pero el amigo refiere que sí, efectivamente ya habían cruzado algún tipo de palabras dentro de la discoteca. Salen diagonal, doc, aproximadamente a unas 2 cuadras, hay un Oxxo para bajar sobre la Caracas, y efectivamente ellos allí dicen, como se ven en las cámaras, que tienen también un altercado por un taxi. Sí, no sé cuál haya sido, como que finalmente ninguno ha dado las declaraciones taxativamente de qué fue lo que pasó. Sí, efectivamente, doc. Entonces, Juan Esteban se va con su amigo, y ya en otras cámaras más adelante se ve cómo llega este tipo con cara pintada de rojo, Juan Carlos Suárez, si no estoy mal, creo que se llama, doc, quien es quien le da y quien inicia esta golpiza en contra del joven de los Andes, doc. Lo golpea, lo hace caer al piso, y en esas su amigo logra separarlos, y efectivamente llega otro tipo con unas orejas de conejo, con ropa negra, vestimenta negra, y le da un golpe casi letal, doc, dejándolo en estado de indefensión, y se nota la sevicia que tiene al momento de seguir golpeándolo y golpeándolo y golpeándolo, ya cuando Juan Esteban no se podía defender y no se podía mover. Su amigo finalmente en unas declaraciones dice que él prácticamente se ahogó con la propia sangre que emanaba de su cuerpo, de su nariz y de su boca, doc. Entonces, lastimosamente, a causa de estas agresiones, los delincuentes huyen. Juan Moreno es trasladado al centro asistencial de Chapinero, quien posteriormente en otro centro asistencial fallece a causa de la gravedad de las lesiones previamente que le hicieron, doc. Sí. Doc, esta noticia ha sonado mucho en el país, y más que nos trae como un recuerdo de lo que pasó en el caso Colmenares hace 15 años más o menos, porque hay muchos temas en común, ¿no? Estudiante de los Andes, un chico joven, también fue una pelea de Halloween, ¿sí me entiendes? O sea, sí, doc, tiene unas circunstancias al contexto inicial de este caso Colmenares, al mismo de hoy en día, 15 años después, lo que tú estás diciendo, como que hizo revivir ese caso, toda vez que al día de hoy ni siquiera, doc, se ha resuelto la casación del caso Colmenares. Exacto, tengo entendido, imagínate. Exacto. Entonces no se ha cerrado de raíz el caso Colmenares, cuando ya se le está dando apertura a un nuevo caso, obviamente aquí con más evidencias, ¿no? No, claro, doc, o sea, la gente dice que es contundente, y recordemos algo, aunque veamos todos estos videos, que obviamente servirán mucho para la fiscalía y todo, todavía tenemos que hablar de presuntamente, ¿cierto? Claro. Porque no hay una sentencia condenatoria todavía. Aunque veamos en el video que se cometió la conducta, no se puede decir todavía. Incluso, doc, así haya una sentencia condenatoria en primera instancia, todavía debemos hablar de presuntamente, porque existe una segunda instancia en caso, obviamente, de que se apele el tema. Y eso sin hablar de la casación, doc, el recurso extraordinario, que también pueden acceder las partes en momento de que haya condena o haya absolución respecto de los temas, doc. Pero volviendo al caso concreto, finalmente ese día hubo 3 capturas. Sí. 2 mujeres y un hombre, doc, quienes al otro día legalizaron la captura del joven Juan Carlos,
Al principio era por en lesión principio personal, por ¿no? lesiones Sí, personales, no por homicidio. Doc. Y a las otras dos mujeres las dejaron, obviamente en estado de libertad por falta de elementos materiales de prueba en su participación dentro del mismo contexto, Doc. Se legalizó la captura, audiencias hasta el día de hoy ante el juez de control de garantías, Doc, ¿sí? Al joven le imputan el tipo penal de lesiones dolosas, obviamente lesiones personales dolosas, pero como posteriormente fallece Juan Esteban, al día de hoy justamente que le van a realizar el tema de la imputación de cargos y la medida de aseguramiento, solicitud de medida de aseguramiento, que ya el fiscal también refirió que obviamente va a solicitar medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario, Doc. En ese contexto, ¿qué podrá suceder, Doc? ¿Variará esa calificación jurídica que hará la Fiscalía al momento de la legalización de captura y al momento de realizar la imputación de cargos para el día de hoy? Claro que sí, Doc. Esto nos recuerda de pronto lo que pasó con Miguel Uribe. ¿Te acuerdas que al inicio hubo una tentativa de homicidio, pero hasta que falleció ya se imputó el delito de homicidio? En el caso pertinente, al inicio se hablaba de lesiones personales, como tú dices, pero claro, esto cambió cuando él fallece y la Fiscalía efectivamente el día de hoy va a hacer una nueva imputación donde se le va a imputar el delito de homicidio, y también dicen que ya se está buscando la orden de captura porque ya identificaron al sujeto de camisa negra que también lo golpeó para que efectivamente lo capturen y se le impute el delito de homicidio. Doc, aquí es muy interesante todas las teorías que pueden surgir. ¿Qué tipo penal se le podría imputar ya realmente a estas personas? Claro, Doc, es muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque los dos responsables serán imputados seguramente por el tipo penal de homicidio. Pero ¿qué pasa acá? Esto no se queda en un simple homicidio, Doc, porque la conducta tiene circunstancias de agravación punitiva, como lo son la sevicia que se denota ya en los videos que nosotros creo que todos hemos visto que han emitido las redes sociales y los medios de comunicación, Doc, y también ese estado de indefensión en el que dejan a Juan Esteban Moreno y el cual lo siguen golpeando, Doc. Claro. ¿Por qué no sé? Porque no están en un establecimiento público, estaban en vía pública, pero también sería unas circunstancias de agravación. ¿Para qué sirve que estas circunstancias de agravación, Doc, sean imputadas dentro de la audiencia que se realizará el día de hoy, Doc? Por los años de cárcel, Doc. La cantidad de años de cárcel. Aquí en este caso pertinente, Doc, en el homicidio agravado más o menos, se podría decir cuántos años de prisión más o menos, Doc, crees que se pueda llevar a cabo. Claro, Doc, pues la tipificación o la dosificación en la que se va a parar el juez, valga la redundancia, de la que va a salir, está entre los 25 y los 50 años, Doc. Seguramente, como ya es un caso polémico en estos momentos y no solo tiene cierto peso estudiantil, del hecho juvenil, sino que también ya en estos momentos ya tiene a todos los medios de comunicación encima, entonces es un poco mediático. Seguramente esta imputación conllevará de aquí a mañana, que lo estaremos hablando, a una condena de aproximadamente 30 a 40 años de pena privativa de la libertad, Doc. Claro, Doc. Eso que dices es muy interesante, y aquí también ya a nivel dogmático como abogados se entra una discusión, Doc, y es si todos sabemos que obviamente es un homicidio, eso ya lo sabemos claramente porque la persona falleció, pero la pregunta es si fue un homicidio doloso, culposo o preterintencional, porque cuando uno comete un delito como el del homicidio se puede cometer con 3 modalidades. Excelente, Doc, sí. El delito doloso, Doc, como tú recuerdas, es esa actitud de voluntad y conocimiento, o sea, yo tenía la voluntad de matar a esa persona y tenía el conocimiento que eso es un delito. Mucha gente está diciendo, no, es que ellos lo mataron con dolo, pero cuando se ve el video se ve que ellos lo que hacen es golpearlo y se van y entra la discusión, venga, espere, ellos lo golpean, pero en verdad tenían la intención era de matarlo o simplemente era una típica riña de ir, mostrar que yo soy muy macho, le pego y me voy. Viene el otro escenario que es el homicidio culposo, que es por imprudencia, por aquí casi no entra efectivamente. Pero el otro que es muy interesante, Doc, es el homicidio preterintencional. Sí, Doc, muy buena la aclaración que tú estás haciendo, porque en esta conducta se denotan efectivamente las dos posturas. El homicidio doloso, ¿por qué, Doc? Porque, más bien la conducta dolosa, toda vez que a estas personas se les ve el ánimo, la voluntad de atacar directamente a Juan Esteban Moreno, obviamente de ocasionarle lesiones ya de tipo grave, porque pues ya con los golpes que ellos daban y con la contundencia que golpeaban a Juan Esteban, no eran lesiones personales leves, ¿no? Ahí ya se veía que efectivamente ya se agravaba el tema, entonces sí vemos una primera conducta en estado doloso. Sí, pero entonces, lesiones. Exactamente, ahora viene lo tuyo. Como el tema del homicidio preterintencional es una conducta de cierta manera mixta en la cual encontramos un tipo de dolo y efectivamente un tipo de culpa en el contexto, entonces también se denota que el homicidio
tiene cierto grado de culpa porque ellos efectivamente no querían cometer la conducta. Querían golpearlo, querían agredirlo, sí, pero ellos no querían asesinar. Aparentemente, presuntamente a Juan Esteban Moreno. Pero lo que tú dices, como esta conducta se le denota en principio, el tema del dolo efectivamente se mezcla con el tema culposo toda vez que dentro de la conducta se mezclan estas dos. Dos principios. Claro, y es que esto de pronto dirán las personas, es que es un poco complicado y enredado, y sí, es que es enredado, pero pues como abogados uno tiene que hacer este análisis porque este es el análisis que se hace en los procesos penales, que va a hacer la fiscalía, que va a hacer la defensa en el caso pertinente. Entonces, de pronto, como para recapitular lo que hemos dicho, para que la gente de pronto nos pueda entender, es que yo puedo cometer una actitud de manera dolosa, ¿cierto? En este caso pertinente, ellos cometieron de manera dolosa una lesión personal, sí. Claro, porque ellos querían y su voluntad era herir a la persona y golpearla, ¿cierto? Y sabían que eso es un delito, pero pues terminó en homicidio. Entonces aquí la pregunta es, ¿en verdad ellos tenían el dolo de querer matarlo? Y por eso es que surge la teoría del homicidio preterintencional, porque el homicidio preterintencional consta de lo siguiente: yo al principio tengo una intención, pero esa intención se va a exceder. Entonces, la intención puede ser cometer una lesión personal, pero esa lesión personal después por la imprudencia termina en un homicidio. El típico ejemplo es la pelea en la discoteca donde llega la persona, le pega un puño, yo tengo el dolo y la intención de pegarle un puño, no de matarlo, pero la persona se resbala, cae y muere. Al momento que le pego el puño a la persona hay dolo, pero al momento que se resbala y cae hay culpa, hay imprudencia, se mezcla el dolo y la culpa. Entonces por eso es que en este análisis pertinente del caso del estudiante de los Andes, uno se pregunta, ¿en verdad es dolosa o es preterintencional, ya que ellos no querían ocasionar la muerte sino una lesión, pero eso desencadenó en que falleciese? Ahora, ¿por qué hacemos este análisis dogmático? Porque resulta que si el homicidio es doloso, va a ser mucho más los años de cárcel, como los que tú acabas de decir, de 25 hasta 50 años. En cambio, si el homicidio es preterintencional, la conducta o los años van a bajar muchísimo. Entonces, por eso es importante. Obvio, la familia y todo el mundo está pidiendo que sea homicidio doloso. Vamos a ver finalmente la fiscalía que imputado. Sí, Doc, finalmente el mismo ejemplo que tú acabas de dar es lo que sucedió en este caso de Juan Esteban Moreno, en el cual se evidencia la negligencia y la imprudencia de las personas en estado de alicoramiento, Doc, y esto sucede todos los días. Que este caso haya revivido el caso Colmenares no significa que no lo veamos fines de semana en toda la ciudad de Bogotá y en todas las ciudades del estado colombiano, Doc. Doc, y algo importante para recordar a las personas, y más a estos que siempre se las dan de muy machitos en las discotecas o en la calle, de que yo soy muy macho, que yo me paro muy duro, que yo le voy dando puños al que se me atraviese. Recuerde algo, usted puede ir a pegarle a alguien y si esa persona fallece, pues mira la responsabilidad, pero aún así sin fallecer, solo las lesiones personales que usted le ocasione tiene responsabilidad penal. No sé si es el video cuando ya estos manes después de pegarle se devuelven, se ven todos machitos, se creen muy agrandados. ¿Qué se van a imaginar después el problema en que se metieron? Ahorita la vida se les dañó. Entonces la gente muchas veces dice, no, es que si yo agredo a alguien en la fiesta con un arma blanca, con un arma de fuego, bueno, ahí sí fue. No, usted solo con sus puños va y le pega a alguien y puede tener responsabilidad penal. Entonces es mejor que no se la dé de machito y que aprenda a respetar a las demás personas en los lugares en que estemos. Esto es importante porque hoy en día tenemos muchos problemas de estos. Totalmente, Doc. Doc, la tercera noticia que vamos a analizar el día de hoy es un caso pues muy trágico y que sonó mucho en todo el país, pero obviamente más en Nariño, en el departamento de Nariño, porque esto se llevó a cabo la noche del 31 de octubre en la ciudad de Pasto, donde un ex coronel del ejército cita a su hijo, que era estudiante de medicina, y a su ex esposa. Dice, vamos a una pizzería, vamos a compartir en la noche pues para comer, y de un momento a otro saca su arma, le dispara a su hijo, a su ex esposa. Dicen que logran trasladar al hijo al hospital y fallece, también a la ex esposa la trasladan y dura un tiempo, pero también fallece. Y dicen que él sale, coge un taxi y que en el taxi se dispara. Hay como dos versiones, que se dispara en el taxi o que sale y se va caminando y después se dispara. En fin, él se quitó la vida, que es como lo importante aquí de saber. Y esto pues obviamente conmocionó porque esto es un hecho que no es que pase de vez en cuando. Si nosotros nos ponemos a investigar, en Colombia ha pasado muchísimo que el hijo mata a su papá, a su mamá, y después se mata a la persona, o que el papá lo hace o la mamá, o sea, pasa mucho, es muy trágico, Doc, esto que realmente sucede. Todos los días últimamente está pasando, Doc. Aquí en Bogotá también han pasado los últimos días cosas, solo que hay cosas que enmarcan más que otros, sí, ¿no? Los medios de comunicación. Pero finalmente aquí pasa cada semana también vemos que prácticamente se está cometiendo un feminicidio en Colombia, Doc. Claro, Doc, eso es una locura. Obviamente pues por el momento no se sabe qué es lo que realmente pasó por la cabeza de esta persona.
Bueno, pues la responsabilidad penal que podemos ver aquí es un homicidio agravado. ¿Por qué se agrava? Porque recuerden que si uno comete un homicidio en contra de su cónyuge, compañero permanente o personas de su núcleo familiar, esto agrava el delito. Ahí también es algo interesante, porque se dice que se agrava cuando pasa esto, pero también si una persona viene a vivir conmigo y está en la unidad doméstica en la que yo vivo y se le comete el homicidio, también se agravaría como si fuera miembro de la familia, se podría decir. En este caso pertinente, donde él no hubiese cometido, pues se hubiese suicidado, hubiese respondido hasta por unos 50 años. Doc, de pero mi pregunta aquí es, ¿por qué el homicidio y por qué no el feminicidio? Efectivamente, Doc, esto también es un tema de investigación. Recordemos que para que se dé el delito de feminicidio se tiene que cumplir unas causales establecidas de manera taxativa, o sea, de manera clara en el Código Penal. Okay. Si no se comete bajo esas causales, va a ser un homicidio sin importar de que la persona que haya fallecido sea una mujer. Entonces, por lo general vemos que el feminicidio se va a llevar a cabo cuando vemos que es una persona que está intentando controlar económica, socialmente, manipulando a la persona, el típico si usted no es mía, no es de nadie. Todavía no se sabe si esto fue lo que pasó, si las investigaciones logran demostrar, pues se hubiera llevado a un feminicidio, pero obviamente pues ya nadie va a responder porque él se suicidó. Pero importante eso que tú dices, Doc, porque es importante que la gente entienda que no todo homicidio en contra de una mujer es un feminicidio. Si no se cumplen las causales, simplemente va a ser un homicidio. El contexto es lo que cambia directamente el tipo penal, si va a pasar de ser de homicidio a feminicidio, ¿cierto? Exacto, efectivamente, Doc. Y pues bueno, esto es un mensaje para decirle a las familias que, pues, que tengan cuidado, que se hable más en diálogo. Doc, yo creo que esto se puede prever. Sí, o sea, las conductas de las personas que uno, esos impulsos, esas conductas, Doc, previas al asesinato, ya al feminicidio, al homicidio que llegan a ser las personas, yo creo que se puede prever porque se alcanza a denotar, Doc. O sea, si yo veo que tú eres agresivo, no va a ser la primera vez que pasa. O sea, tú ya tuviste que agredirme no solo físicamente, sino también psicológicamente. A veces las personas creemos que las agresiones solo son de manera física y que esto es lo que conlleva que si no me golpea nunca me va a matar. No, a veces la persona entra en su trastorno de que finalmente toma un día la decisión de quitarle la vida a una persona, va, lo hace y listo, Doc, estuvo. Exacto, hay dos maneras de prevenir: o el diálogo en familia, de que venga, calmémonos, porque a veces cuando nos dejamos llevar por la ira pueden pasar cosas trágicas, o lo otro, lo que tú dices, si la persona ve que hay algo peligroso, oiga, huya, aléjese, obviamente pida ayuda a las autoridades. La gente inmediatamente va a decir, sí, cómo no, hay muchas mujeres que han pedido ayuda y pues desafortunadamente no las han escuchado, y sí, es verdad lo que ustedes dicen, pero pues lo mínimo por lo menos es colocar en conocimiento de la fiscalía, Doc. Totalmente, Doc. Bien, Doc, hablemos de la última noticia del día de hoy. María José Ardila, Doc. ¿Quién era María José Ardila? Pues es la persona que fallece en la ciudad de Cali en una discoteca tras aceptar un reto, Doc, de ingerir una cantidad de licor en un tiempo récord, Doc. Este reto consistía en tomarse directamente un cucaracho doble, Doc. Tengo entendido que eso es un shot, Doc. 3 shots posteriores en 5 segundos, una cerveza a fondo blanco, un trago de aguardiente de 13 segundos sin parar y posterior a ello 8 shots en 5 segundos, Doc. Esto es una cosa loca. Claro. Obviamente dice que tenía un premio, ¿no? Un premio de $1,5 millones, Doc, que otorgaba efectivamente la discoteca a la persona que realizara este tipo de retos, Doc. Sí. Uno está loco, Doc. O sea, yo creo que en mi estado de conciencia yo no aceptaría hacer este reto, Doc. O sea, ya vemos que efectivamente puede perder una persona una vida en estos momentos de imprudencia al momento de ingerir tanto licor, Doc. El cuerpo ya no aguanta tantas dosis de licor. Claro, Doc. Esta noticia sonó mucho porque muchas personas de pronto en algún momento de su juventud o en la vida han intentado esto, ¿no? O se ve que en las películas la gente lo hace y se tiende como a normalizar, pero vemos los efectos tan negativos que puede tener esto en el cuerpo, Doc. Doc, bastantes, que finalmente logran terminar con la vida de una persona increíble. En tan solo unos minutos, porque tengo entendido que ella se toma el último trago, dice, uy, me supo a feo, se desvanece, se desmaya, broncoaspira y dura 17 minutos prácticamente sin respirar, sí, Doc. Claro, delicadísimo. Ya broncoaspiró y finalmente, pues lastimosamente esta persona fallece. ¿Y qué vamos a ver en esta noticia, Doc? ¿Quiénes tienen algún tipo de responsabilidad? ¿Sobre quién recae la responsabilidad y qué tipo de responsabilidad, en caso de que exista, efectivamente habría en este contexto? Es que la gente se pregunta mucho eso. Bueno, y aquí penalmente, bajo el derecho penal, ¿responde alguien o aquí qué? O no, nadie va a la cárcel, ¿o qué pasa? ¿Responden los amigos? ¿Responde el establecimiento nocturno? ¿Responde directamente la persona quien trasladó a María José Ardila al hospital? ¿Quién responde aquí, Doc? Sí. Entonces,
En principio los amigos no responderían porque pues ellos efectivamente se ve en los medios de comunicación que ellos trataron de auxiliar a María José previo a que obviamente falleciera, pues uno tiene un estado también como de nerviosismo, claro, ¿no? Uno como, claro, Doc, sin saber qué está pasando, sin uno saber prestar los primeros auxilios, porque no es deber de uno como ciudadano. Sin embargo, y con tanta cosa que pasa, yo creo que no está de más que todas las personas tengamos ese conocimiento, Doc. Sí. Vámonos para el establecimiento, Doc. ¿Qué tipo de responsabilidades tendría el establecimiento de tipo penal? Hablamos que, bueno, por ellos hacer el reto, finalmente tengo entendido que pues ella misma tenía la voluntad de hacerlo, pues ellos no la coaccionaron, no la obligaron para que ella realizara este tipo de acción, y era mayor de edad, entonces por ese lado no. Tengo entendido también que presuntamente el alcohol, la trazabilidad del alcohol es de tema legal, entonces que también estaba todo regularizado legalmente para el tema del alcohol, entonces porque también se puede haber visto algún tipo de injerta de alcoholes adulterados, Doc, entonces pues no quema esas responsabilidades. Finalmente la Fiscalía abrió ya una etapa preliminar, Doc, una investigación formal para ver sobre quién recaen las responsabilidades. El establecimiento, para mí, Doc, en lo que a mí respecta, tendría responsabilidad de tipo penal en el delito de omisión de socorro, igual lo tipifica el Código Penal en su artículo 131 y nos refiere lo siguiente: el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro incurrirá en prisión de 2 a 4 años, hoy 32 meses a 72 meses de pena privativa de la libertad. ¿Por qué la omisión de socorro, Doc? Porque ellos no prestaron los primeros auxilios, no tenían ese anillo de seguridad para más bien garantizar el estado, porque el estado de salud de las personas que estén ahí dentro. Tú sabes que ellos efectivamente al permitir que las personas ingresen al establecimiento de comercio, entran en una posición de garante sobre las personas que estén ahí. Obviamente no están exentos de que se golpeen, uno saque un arma y mate al otro, diferente, ¿sí? Pero en estos casos que pudieron haber preveído, ¿sí?, que María José Ardila hubiese fallecido si hubiese tenido todo lo regularizado en temas médicos, Doc, pues perfectamente pudieron haberle salvado la vida a esta joven, Doc. Claro que sí, Doc. Importante aquí verlo desde la perspectiva de la dogmática penal, porque se entra a analizar esto en el derecho penal. Oiga, ¿pero por qué van a responder o por qué no responden? Hay algo interesante que se conoce como la autopuesta en peligro, Doc, y es que nosotros mismos, por nuestra propia decisión, decidimos ponernos en peligro, Doc. Actividades riesgosas, lanzarse de paracaídas, bueno, lo que sea. En este caso pertinente, como ella era mayor de edad y tenía voluntad, pues ella podía colocarse en peligro y era su decisión, no había ningún problema, y hasta ahí pues diríamos no hay responsabilidad penal. Pero cuando el establecimiento, o en este caso pues la persona natural, que sería el representante legal, responda penalmente, porque ellos potencializaron el peligro al colocar este reto, ¿sí me entiendes? Y al prometer un dinero como remuneración al que cumpla el reto. Claro, lo potencializa el peligro. Y no solo eso, al momento de colocar de potencializar este peligro, ellos tenían la posición de garante, como tú dices, de tener los temas médicos, de estar preparados para reaccionar. En el caso pertinente, pues no habían unas indicaciones que dijesen las consecuencias que podía pasar para que la persona antes de hacer el reto supiese. Segundo, no habían temas de paramédicos o algo preparados por si la persona le pasaba algo. Y lo otro es la omisión de socorro, que ellos mismos no reaccionaron de llevarla rápido al médico. Entonces, en este caso pertinente sí podrían responder más por una actitud culposa, por una imprudencia como tal, por la posición de garante. Lo otro que tú hablabas, Doc, una pregunta que te tengo, listo, ya sabemos que el establecimiento puede responder por omisión de socorro, pero te escuchaba al inicio que me dices que los amigos que estaban con ella podrían responder por omisión de socorro, o ellos sí reaccionaron rápido. ¿Cómo fue? Sí, en caso de que efectivamente no hubiesen tenido reacción a los hechos que estaban pasando en ese momento, pudiesen haber tenido también la misma responsabilidad que en este caso el representante legal del establecimiento, como es la omisión de socorro. Pero como ellos actuaron dentro de lo que estaba en esos momentos a su alcance y consiguieron un vehículo y trataron de ayudarla a ella, pues efectivamente no se configuraría la omisión de socorro para los amigos, ¿no? Porque pues ellos actuaron bajo lo que ellos sabían, sí, como ellos podían realizar en ese momento, Doc. Entonces pues esto finalmente es como, en caso dado de que se llegase a tener algún tipo de responsabilidad sobre el establecimiento, lo tendría el representante legal y sería, por lo que tú hablabas, de uno, la omisión de socorro y el deber de cuidado en esta posición de garante que tenía el establecimiento. Claro que sí. Bueno, vamos a ver en qué termina este caso.
Recuerden que somos JD Law News, donde las noticias no se analizan con especulaciones, sino con leyes. También recuerden que somos abogados penalistas de J, consultores jurídicos, y en caso de que ustedes quieran que nosotros hagamos una exportación jurídica de algún tipo de noticia, déjenla en los comentarios. Claro que sí, cualquier caso que tenga, contáctenos. Nos vemos en el próximo capítulo. JD Law News.